Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión veremos estados o número de oxidación, cómo se los calcula. Mi nombre es José y comenzaremos primero viendo las reglas que vamos a utilizar para asignar los estados de oxidación. ¿Tá? Las reglas nos dicen lo siguiente: el número de oxidación de los elementos en estado libre o sin combinar es cero. Es decir, el cobre, el hidrógeno, el oxígeno, que son elementos en estado libre, van a tener como estado de oxidación cero. ¿Está? Entonces vamos a colocar ese numerito arriba, el número de oxidación 0, y esa nos dice la primera regla. La segunda regla nos dice que el número de oxidación del hidrógeno siempre es de más 1. A modo de ejemplo, acá tenemos tres compuestos en los cuales vemos que se encuentra el hidrógeno formando parte de estos compuestos. En estos casos siempre el número de oxidación o esta oxidación del hidrógeno va a ser de más 1. ¿Está? Colocamos más 1. Y para esta regla hay una excepción en el caso de que el hidrógeno esté formando hidruros metálicos, es decir, esté combinado con metal, va a tener como estado de oxidación de menos 1. A modo de ejemplo, tenemos el hidruro de calcio, en este caso va a actuar con menos 1. La siguiente regla nos dice que el número de oxidación del oxígeno es de menos 2. Vemos tres ejemplos en los cuales el oxígeno está formando parte del compuesto, que está en color rojo, y vemos ahí que le vamos a asignar el número de oxidación menos 2. ¿Está? Entonces colocamos arriba de cada uno de estos oxígenos menos 2. Al igual que en el caso anterior, también hay una excepción. En el caso de los peróxidos, el oxígeno va a actuar con menos 1. ¿Está? Entonces ahí, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el oxígeno va a actuar con menos 1. Ahora, la siguiente regla nos dice que el número de oxidación de los metales siempre va a ser positivo y va a coincidir con su valencia. A modo de ejemplo, tengo dos compuestos en los cuales tengo el metal sodio en uno y en el otro tengo el metal magnesio. Cada uno tiene una sola valencia. En el caso del sodio tiene valencia 1, entonces va a ser esta valencia con estado con signo positivo. Ese va a ser el estado o número de oxidación, entonces va a ser más 1. Y en el caso del magnesio tiene valencia 2, entonces va a ser de más 2 su número de oxidación. La siguiente regla es la que vamos a aplicar para resolución de los ejercicios, es que la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos que forman un compuesto siempre va a ser 0. A modo de ejemplo, para corroborar esto, colocamos ahí la fórmula de un compuesto, del óxido de aluminio en este caso. Vamos a colocar las valencias que nosotros conocemos, aplicando las reglas que habíamos visto anteriormente. El oxígeno sabemos que tiene menos 2, el aluminio tiene valencia 3, entonces sería su número de oxidación de más 3. Y vamos a hacer el cálculo para cada uno de estos elementos. ¿Tá? Comenzaremos con el aluminio. Sabemos que su estado de oxidación dijimos que es más 3. A esto le vamos a sumar el oxígeno, su estado de oxidación es menos 2, y lo vamos a multiplicar por los coeficientes que me van a indicar la cantidad de acuerdo a la fórmula. La cantidad va a estar indicada por los subíndices. ¿Tá? En este caso, el subíndice 2 me dice que son 2 aluminios, por lo tanto multiplicamos por 2. En el caso del oxígeno, vemos que tengo un subíndice 3, me indica que son 3, por lo tanto multiplicamos por 3. Esta suma algebraica nos tiene que dar 0, es lo que nos dice la regla. Entonces vamos a resolver el primer término, en el caso del aluminio. 2 por más 3 sería más 6. A esto le vamos a sumar el siguiente término del oxígeno, que sería 3 por menos 2, sería menos 6. Ahí regla de signos, más por menos, menos. Esto nos tiene que dar 0 y efectivamente más 6 menos 6 da 0. Entonces se cumple la regla. Vamos con la última, que nos dice que la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Fíjense que es muy parecida a la regla anterior. Nos dice que la suma algebraica de los estados de oxidación tiene que coincidir con la carga del ion. Entonces si tenemos un ion, por ejemplo en este caso tengo el ion amonio, cuya carga es más 1. Vamos a asignarle los estados de oxidación del hidrógeno, que es más 1. En este caso el nitrógeno tiene de menos 3. Vamos a hacer el cálculo para cada uno. El caso del nitrógeno tiene estado de oxidación menos 3. Le vamos a sumar el caso del hidrógeno, que sería más 1. Y vamos a multiplicar por los coeficientes de acuerdo a la cantidad. En el caso del nitrógeno tengo un solo nitrógeno. Y en el caso del hidrógeno, como vemos en la fórmula, son 4. Esta suma nos tiene que dar igual a la carga.
Fíjense que la carga es más 1. Entonces vamos a ver si se corrobora esto. El primer término sería menos 3, más sería en el segundo término más 4. Y fíjense que 4 menos 3 nos da efectivamente más 1. Coincide con la carga. Esto de las reglas, vamos a comenzar con la práctica de los ejercicios. Fíjense acá nos pide calcular el estado de oxidación en este compuesto que está constituido por oxígeno, por azufre y sodio. Lo primero que vamos a hacer es colocarle el estado de oxidación de los elementos que nosotros conocemos. En este caso el oxígeno sabemos que siempre actúa de acuerdo a las reglas con menos 2, el sodio con más 1. Y en el caso del azufre no sabemos su estado de oxidación, entonces va a ser una X. Vamos a armar ahora una suma algebraica teniendo en cuenta lo que vimos recién. Comenzamos con el sodio, vimos que su estado de oxidación es más 1. A esto le vamos a sumar el azufre, que su estado de oxidación es nuestra incógnita, más en el caso del oxígeno, que su estado de oxidación es menos 2. Y vamos a colocar los coeficientes de acuerdo a lo que nos dice la fórmula. Si ustedes miran la fórmula, acá tengo 2 sodios, entonces vamos a multiplicar por 2. En el caso del azufre, si vemos no nos aparece nada, ningún subíndice. Recuerden que el subíndice 1 no se escriben, por lo tanto ahí estaría el 1. Nosotros lo vamos a colocar para recordar ahí. Entonces sería 1 por X. Y en el caso del oxígeno, vemos que son 4 oxígenos, entonces sería por 4. Esta suma algebraica dijimos que nos tiene que dar 0. Vamos a comenzar resolviendo término por término. En el caso del sodio, el primer término nos daría de más 2, más 1 por X, X, más el siguiente término, 4 por menos 2 sería menos 8. Regla el signo, más por menos, menos, se va el signo más ahí. Nos daría 0 esta suma algebraica y vamos a comenzar a despejar. ¿Está? Pasamos ese menos 8 que está restando, pasaría para el otro lado sumando. Ese más 2 que está sumando pasaría para el otro lado restando y nos quedaría X igual a 8 menos 2 sería 6. Entonces el estado de oxidación del azufre en este caso es de 6. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vemos que tengo la fórmula de un ácido constituido por hidrógeno, cloro, oxígeno. Vamos a colocar los elementos que nosotros conocemos, le vamos a asignar al oxígeno su estado de oxidación, que sería menos 2. El hidrógeno habíamos visto que las reglas nos decía que es más 1. Y en este caso el cloro desconocemos con qué valencia está actuando, entonces lo vamos a colocar X. Vamos a armar la suma algebraica, comenzando con el hidrógeno, cuyo estado de oxidación es más 1. Vamos a sumarle el cloro, cuyo estado de oxidación es nuestra incógnita, más oxígeno, que su estado de oxidación es menos 2. Y vamos a colocar los coeficientes. Recuerden que acá, igual que en el caso anterior, en el hidrógeno y el cloro no aparece ningún subíndice. Imaginamos que está el 1 ahí, lo colocamos. Recuerden que los 1 no se escriben en la fórmula. Y vamos a comenzar. En el caso del hidrógeno tengo uno solo, pero sería 1 por su estado de oxidación. En el caso del cloro sería 1. Y en el caso del oxígeno vemos que son 3. Esta suma algebraica nos tiene que dar 0. Vamos a comenzar resolviendo términos. En el caso del hidrógeno nos daría más 1, más en el caso del cloro sería 1 por X, X. Y en el caso del oxígeno sería 3 por menos 2, sería menos 6. ¿Tá? Más por menos, menos, se va el signo más, igual a 0. Y comenzamos a pasar término por término. El que está restando ese menos 6 pasaría ya sumando. Y el que está sumando ese más 1 pasaría restando para el otro lado. Borramos ahí y nos quedaría X igual a, en este caso 6 menos 1, 5. Entonces el estado de oxidación del cloro en este compuesto está actuando con más 5. El siguiente ejemplo, ya un poquito más complejo, vemos que se trata de un compuesto que está formado por oxígeno, potasio y cromo. ¿Está? Entonces vamos a asignarle los estados de oxidación. En el caso del oxígeno es menos 2, el potasio sabemos que tiene valencia 1, por lo tanto su estado de oxidación va a ser de más 1. No conocemos el estado de oxidación del cromo. Vamos a comenzar a armar la suma algebraica. El potasio es más 1, más el cromo que nosotros no conocemos. Y en el caso del oxígeno sabemos que es menos 2. Y vamos a colocar delante de cada uno el coeficiente relacionado con las cantidades. Entonces vemos que el potasio son 2 potasios. En el caso del cromo vemos que son 2 cromos. Y en el caso del oxígeno vemos que son 7.
esta suma algebraica nos tiene que dar 0. Comenzamos a resolver el término. El primer término sería más 2 del potasio, más en el caso del cromo sería 2 por X, 2X, más en el caso del oxígeno sería de menos 14, más por menos, menos. Esto nos daría 0, la suma algebraica, y vamos a pasar los términos. Dijimos el que está restando pasa para el otro lado sumando, y el que está sumando pasaría restando. ¿Está? Entonces ahí tenemos, nos quedaría 2x igual a 14 menos 2 sería 12. Ahora, como quiero que la x quede sola, ese 2 que está delante de la x estaría multiplicando, pasaría para el otro lado dividiendo, y entonces nos quedaría x igual a 6, ¿está? Más 12 dividido en 2 sería más 6, ese sería el estado de oxidación del cromo. ¿Ya está? Entonces en este caso hemos encontrado el estado de oxidación del cromo. Vamos con otra fórmula, también compleja. Vemos que en este caso está formado por calcio, nitrógeno, oxígeno. Vamos a asignar el estado de oxidación del oxígeno, que sería menos 2. En este caso el calcio, sabemos que tiene valencia 2, por lo tanto su estado de oxidación va a ser más 2. No conocemos el nitrógeno con qué estado de oxidación estaría trabajando en este compuesto. Vamos a armar la suma algebraica. En este caso vamos a comenzar con el calcio, cuyo estado de oxidación va a ser más 2. Vamos a sumarle ahora el nitrógeno, que sería nuestra incógnita, y vamos a sumarle ahora el oxígeno, que sería menos 2. Vamos a colocar delante de ello el coeficiente que está relacionado a las cantidades que nosotros tenemos. En este caso vemos que el calcio tiene 1, el nitrógeno 1, no se lo escribe a los 1, pero nosotros lo colocamos para que no nos perdamos. Y vamos a colocar ahí, sería un calcio, marcamos ahí que yo tengo un solo nitrógeno, pero en este caso particular estaría multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis, entonces nosotros en realidad tenemos un nitrógeno por 2, sería 2 nitrógenos, por eso vamos a multiplicar por 2. Y en el caso del oxígeno, que son 3 dentro del paréntesis, lo tenemos que multiplicar por este 2, entonces en total ¿cuánto tenemos? 6, entonces por eso colocamos ahí un 6. Esta suma algebraica nos tiene que dar 0. Vamos a resolver término por término. Comenzamos con el primero. Vemos que el producto de 1 por más 2 nos daría más 2. Más 2 por x, 2x. Más 6 por menos 12. Por menos 2 sería menos 12. Acá más por menos, menos. Se nos iría el signo más. Esto nos tiene que dar 0. Y comenzamos a despejar. El que está restando pasa sumando. Y el que está sumando pasa restando. ¿Está? Entonces de esa forma ahí nos quedaría 2x igual a 12 menos 2 sería 10. Queremos que nos quede la x sola, ese 2 que estoy marcando ahí estaría multiplicando la x, pasaría para el otro lado dividiendo, entonces x sería igual a 10 dividido en 2 sería más 5. Entonces el estado de oxidación del nitrógeno en este compuesto es de más 5. Bueno, vamos ahora con el último ejemplo. Ahora vamos a trabajar con un anión, en este caso el anión fosfato. Y recuerden acá, vamos a armar también la suma algebraica, pero vamos a tener en cuenta que el oxígeno tiene esta oxidación menos 2 y nuestra incógnita sería el fósforo. ¿Está? Entonces vamos a armar fósforo, esta oxidación X, más en el caso del oxígeno sería menos 2, y vamos a colocar los coeficientes. Si ustedes miran la fórmula, acá el fósforo es uno solo, entonces sería 1 por X, y en el caso del oxígeno son 4, sería 4 por menos 2. Esta suma algebraica nos tiene que coincidir con la carga, como vemos ahí la carga es menos 3, entonces nos tiene que coincidir con menos 3. Entonces sería 1 por x, x, más 4 por menos 2 sería menos 8, igual, más por menos, menos ahí, igual a menos 3. Pasamos ese menos 8 que está restando, pasaría sumando y nos quedaría x igual a 8 menos 3, 5. Entonces sería el estado de oxidación en este caso del fósforo. Como vemos es bastante sencillo, hay que practicar nada más, recordar las reglas. Y bueno, eso es todo, gente. Espero que les haya sido útil el video. Si les gustó me dan un like, pueden compartir, hacer un comentario, sugerencia. Bueno, éxito, suerte en el estudio, nos vemos en la próxima, saludos.